Lo tenemos, hermano, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 5, al 3. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Dios habiendo hablado muchas veces, póngale atención, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oramos. Bendito buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, papá lindo, por esta palabra que usted trae en este mensaje, Padre. Pero especialmente, Padre mío, que este siervo inútil, Señor, sea, Padre, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos oír y estar atentos a esa voz que usted ha dado, Padre. Así pido también, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que después de este culto, se hagamos edificados y que entendamos el mensaje que usted tiene para esta noche, Señor. Que podamos tener un corazón dócil, que podamos ser, Señor, obedientes a tu palabra, Señor. Oramos por nuestro pastor, Padre, traerlo con bien, donde quiera que él ande, Señor. Bendiga a su familia, a sus hijos, su esposa. Como también, Padre, oramos por todo proceso legal de tu casa, Señor. Porque sabemos que a quien hemos servido. Sabemos, Padre, que todo lo que se ha hecho para la honra y gloria suya, porque esta es casa suya, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden tomar asiento. El libro de Hebreos, hermanos, es un libro bien importante. Le voy a leer la introducción del libro de Hebreos, de ahí vamos a entrar en el tema. Fíjense que la carta de los Hebreos, dice, se escribió con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en su fe en Jesús, al presentarlo a Él en el pacto de su sangre como superior en el primer pacto, y a sus intermediarios, dice. Es bien importante, hermano, este libro de Hebreos. Los temas principales que toca Hebreos son 4 puntos. Jesús es mayor que todo. Jesús y el judaísmo y la fe y la vida cristiana. Ese es el punto de todo el libro de Hebreos, hasta el capítulo 13. Pero es bien importante, a mí me llamó la atención, hermano. Ya días estoy con eso. Donde leí el primer punto, mi hermano lo estudió el día viernes pasado y me llamó la atención de este capítulo, este versículo, donde dice que Dios habiendo hablado muchas veces, no les he dicho el tema, ¿verdad? Les voy a decir el tema. Dice, razones por qué no oímos la voz de Dios. Hay muchas razones por qué a veces nosotros no oímos la voz de Dios, pero aquí dice que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Yo no sé, hermano, pues yo les preguntaba, ¿cuántos de todos nosotros, o mis hermanos oyentes, que más de alguna vez han dicho, yo oí, estaba orando, estaba en ayuno, estaba postrado en mi cuarto y oí una voz? Yo sé que muchos les ha pasado ese milagro, pues. Y qué bueno, hermano. Yo quisiera sentirlo, más de alguna vez quisiera experimentar eso, pero Dios no le place así. Dios trata a cada manera, a cada uno en diferentes formas, como dice aquí el escritor, ¿verdad? Que Dios habiendo hablado por muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través dice aquí, de los profetas? En el Antiguo Testamento habló por los profetas, habló por medio de los reyes, habló y ahora en el Nuevo Testamento habla de todas maneras. Dice, hay un proverbio donde dice de que la palabra de Dios, dice, habla en las esquinas, habla en las plazas, en el aire, en donde quieran. Dios está hablando de muchas maneras. El problema está en nosotros, porque a veces no queremos oír la voz de Dios. Amén.
Es muy importante que pongamos razón lo que el escritor está diciendo aquí y lo que Dios está hablando a través de su palabra. Dice, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios nunca se va a quedar así sin habernos avisado, sin habernos advertido. ¿Por qué? Porque Dios siempre está atento de su pueblo. Dios siempre va a estar al tanto de lo que Él quiere y a través de cualquier forma Dios nos va a hablar. Es más, hermanos, Dios puede hablar hasta a través de un niño y a veces quizás menospreciamos esa palabra de un niño. Dios puede hablar, si Dios dice que hizo hablar hasta el burro de Balán. Amén. ¿Cómo no nos va a hablar a nosotros en diferentes maneras? Lo que pasa, a veces hay que poner oído a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, quizás por diferentes razones, a veces no ponemos oído y dejamos pasar pero Dios nos habla. Yo estaba hablando con mi hermano Jorge hace poco, a que Dios nos habla. Dios nos dice ir y predicar, o sea, Dios nos habla, un mandato, pues. Que ese mandato, hermano, no podemos hacernos omisos o hacernos del oído sordo. Yo hablaba hoy, esta mañana, con un cliente, ¿verdad? De que todo pastor, toda iglesia pueden desarrollar todo lo mejor que puedan, alabanza, predicación, hacer todo para el Señor. Pero si no hacemos lo que Dios nos ha dado, que es el mandato de ir y predicar el evangelio, no estamos en nada. Porque él me comentaba, hermano, que en su iglesia de profetas y apóstoles y profetas, dice de que ellos igual, el pastor exhorta, que vayamos a ganar almas, que vayamos a ganar, y nadie quiere. No ponemos oídos. Simplemente, hermano, Dios quiere que obedezcamos, Dios quiere obediencia para cada uno de nosotros. Desde que vamos a entrar al tema. El primer punto de la razón porque a veces no queremos oír la voz de Dios, oiga bien, es porque estamos con un corazón duro de desobediencia. Amén. Permíteme, hermano, con todo respeto, yo me acuerdo y se los voy a decir aquí enfrente de cámara. No van a decir que le fueron a chismear al pastor, no. Cuando yo me fui con el hermano Isidro, yo iba un poco molesto, así se lo digo. Pero ya estando con el tiempo allá, pasaron cosas. Bueno, Dios quiso que regresáramos de vuelta, pero yo le dije a mi esposa, mira, hija, desde hoy nos vamos de vuelta para Cara Sucia. Pero yo te digo, y ella hablamos, desde este momento, toda cosa yo me voy a someter y pase lo que pase, yo no voy a decir nada. Me guste, no me guste, es el pastor y tenemos que hacer caso a lo que Dios está hablando. Ese fue mi propósito mío y yo regresé. Y yo se lo dije al pastor cuando vine, pastor, aquí estoy, con todo otra vez. Si en algo lo ofendí, perdóneme. No, hermano, me dijo, démosle. Y hasta aquí, hermano, yo reconozco de que a veces, hermanos, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo como a su pueblo. Fíjense que en el Salmo 81, búsquelo. Salmo 81, cuando uno está, como le digo, cuando uno está endurecido en su corazón, está desobediente, uno no oye nada. Todo lo que uno le dicen, todo nos cae mal. Que este pastor, que este hermano, ¿para qué? Todos no oímos el consejo de Dios y endurecemos el corazón. Lo tenemos, hermano, Salmo 81, ahí está un punto bien importante que el Señor, ahí dice la bondad, la misericordia de Dios, dice la bondad de Dios y la perversidad de Israel. Como Dios siempre ha hablado en tiempos pasados, siempre habló y mire, chinchineó a su pueblo. Y ellos vieron con sus ojos las maravillas, vieron todo lo que Dios hizo, aún así endurecieron su corazón. Y entonces ellos no oyeron. Miren el Salmo 81, versículo del 6, del 5. Dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Aquí está hablando de Jacob. Oí el lenguaje que no entendían. El 6, aparté su hombro debajo de la carga,
sus manos fueron descargadas de los cestos. Oiga, y en la calamidad clamaste y yo te libré. O sea, Dios siempre su bondad, siempre cuando estemos en apuros, hermano, aunque seamos desobedientes, su misericordia de Dios siempre va a estar con nosotros, a pesar que nosotros cerramos los oídos. Pero déjeme decirle que Dios ahí está presente, porque Dios no quiere un daño para sus hijos. Y miren en el 7, en la calamidad clamaste y yo te libré. Y mire, y te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. 8, aquí está. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Oiga, el Señor le está hablando a su pueblo. Le está diciendo, pon atención a lo que te estoy diciendo. El 9. No habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a dioses extraños. Dice el 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, ¿qué dice? Mira, ahí está. Seguían de rebeldes, no oyeron a Dios. Y Dios siempre así igual a nosotros, aunque estemos en rebeldía. Pero Dios, su misericordia, ahí está siempre, hermano. Dice allá en Lamentaciones 3:22, dice, por la bondad de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere dañarnos más, Dios quiere obediencia. Y el pueblo de Israel, aquí vemos que fue un pueblo duro. Aunque Dios les dio todo su milagro, les dio todo, y ellos no entendían. Y dice, mire, y mi pueblo, dice en el 11, y mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Lo dice, pero aquí está la contra. Llega un momento, hermano, déjeme decirle, cuando usted y yo estamos Dios nos tiene paciencia. Dice que es tardo para la ira y lleno en misericordia. O sea, Dios nos da tiempo, hermano. Él es como cuando nosotros los padres, ¿verdad? Los hijos están desobedientes y no nos entienden. Y uno todavía, vaya papito, haciéndoles el mingo. Y ellos más caprichosos y más en su soberbia, pero no dejamos de darles lo que necesitan, amén, porque yo sé que ustedes no son así con sus hijos, igual yo, ¿verdad? Pero a veces hay tiempos que hay que, como dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza. ¿Por qué? Porque están desobedientes en soberbia. Y dice, miren, dice aquí en el 11, ¿va? Y dice en el 12, y los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Ustedes saben toda la historia de Israel, ¿cómo les fue? No les fue bien, ¿verdad? Y siempre caían. Por eso allá en el Antiguo Testamento, en Números, Levíticos, Números, todo eso, hasta el Nuevo, hasta Malaquías, ustedes pueden ver la dureza del pueblo de Israel. Y Dios siempre se manifestaba en su bondad y misericordia, igual que nosotros. A veces Dios nos da cosas que no merecemos y nos las da, porque Dios es bondadoso, a pesar que somos desobedientes. No queremos oír la voz de Dios. ¿Qué tanto, hermano? Dice, no, instamos, venga a los cultos, hermano, ore, hermano, sirva, hermano, esto es tanto que molesta. Ese pastor solo aquí no. Hermano, es Dios que te está hablando, que me está hablando a mí. Hermano, cambiar tu manera a mí. Y mire, dice, por tanto, dice, mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Pero mire, aquí está. Como digo, Dios no nos quiere ver mal. Si Dios quiere bendecirnos. Miren el 13. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. Dice, ¿qué dice? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, ahí está, miren, y con la miel de la peña le sacaría. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque lo que le prometió lo va a dar, hermano, a pesar de. Pero ¿qué debemos de hacer, hermano? No endurecer nuestro corazón.
Tenemos otro ejemplo de dureza en su corazón. ¿Quién? El rey Saúl. El rey Saúl, Dios le habló a través del profeta, ¿quién? Samuel, ¿verdad? Dios le dijo, el rey Saúl cometió tres pecados bien grandes, y aún así, en los dos primeros Dios tuvo misericordia. No, en el primero. En el segundo Dios ya no le toleró. El primero fue, ¿cuál fue el primero? El primer pecado de Saúl. Allá en 1 Samuel capítulo 16, ahí está, donde dice que el sacrificio era destinado nada más para lo levítico, era para el sacerdocio. Por lo tanto, Samuel tenía que haber esperado ¿a quién? A Samuel para hacer el sacrificio que Dios quería que le hicieran. No, pero es como Pedro, quería resaltar y quería hacer. Y déjeme decirle que a Dios no se le puede ayudar. Dios lo tiene todo controlado. Y cuando Dios dice, no lo hagas, no hay que hacerlo, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas. Saúl se apresuró y ¿qué hizo? Hizo el sacrificio. Y cuando llegó, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Lo has hecho alocadamente, sin consultar a Dios. Sabías que esto solo es especialmente para los levíticos, el sacerdocio. No había otro quien podía hacer eso. Fue la primera desobediencia. Y así nos pasa, hermanos. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, y cuando Dios dice no, no, no. Allá dice el Proverbio 19:3, ¿qué dice? Que la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita, ¿qué? Cuando las cosas no me salieron bien, empezamos a blasfemar, empezamos a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo no, tiene que hacerse así como yo digo, no como tú quieres. Y por eso, hermano, tenemos que ser obedientes. Saúl fue la primera regada. La segunda, ¿cuál fue? Cuando le dice a través del profeta Samuel, ve y destruye a los amalecitas, porque estaban siendo allá, en el primer punto eran en Gilgal, que iban a tener una guerra y todo, y para ser bendecidos Dios quería que hicieran ese sacrificio. Ahora en el segundo Dios le dice, ve y destruye todos los amalecitas, y no dejes nada, hasta niños de pecho, nada, todo. ¿Y qué hizo Saúl? Miren, eso es peligroso, hermano. Cuando tú tienes que obedecer y te vienen segundas personas y te empiezan a influenciar, y vos ¿qué le vas a hacer caso a ese maestro? ¿Qué te manda, pues? ¿Y para qué vas a hacer esto? Sí, hombre, sí, una que hagamos, ¿no? Una ya es regada, hermano. ¿Por qué? Porque primero, la desobediencia de Saúl en no acatar lo que Dios le oyó. Él no oyó bien, o cerró sus ojos por su desobediencia, por su dureza en su corazón, y no hizo lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque tuvo segundas personas que lo influenciaron y le dijeron, Saúl, mira aquella gran vacota, mira esos potrillos, qué gordotes, mira esos camellos, y mira... Llevémoslo, hombre, ya, míralo, ay, deja así lo que Dios hizo, tomó Dios, tomó. ¿Y qué hizo Saúl? Se dejó, ¿verdad?, manipular. Esa es desobediencia, porque Dios ya le había dicho, llevó todo, y ¿qué más hizo? Perdonó la vida del rey Agar, era, ¿verdad?, el rey Agar. ¿Y qué consecuencias tuvo? Igual a nosotros, hermano. Dios no nos va a destruir, hermano, porque desobedecemos, porque no ponemos oído, pero sí las consecuencias de la desobediencia, de no oír, las vamos a tener, y después no estemos llorando. Señor, ¿por qué solo a mí? Señor, mira, ni he salido de una y ya estoy en otra, y ya me vino otra, y ya me vino. Sí, acordate lo que Dios te dijo y no obedeciste. Dios no te va a destruir, no nos va a destruir. Pero cuando no acatamos lo que Dios dice, las consecuencias de mi desobediencia las vamos a tener. Y Dios no nos va a librar de eso, porque es mi efecto mismo lo que yo he provocado. Tercero fue el otro. Ahí sí rompió la bondad de Dios, que fue que consultó la nodriza. No vayan a andar haciendo ustedes, hermano. Así dice, que fue y consultó a la hechicera. Ahí fue todo. Ya Dios permitió, mejor te llevo, dijo el Señor.
Desde que fueron tres cosas muy duras para el rey Saúl en desobediencia. Lo mismo nosotros nos puede pasar cuando no paramos el oído, cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos dice tal cosa, se tiene que hacer como Dios dice. Porque Dios ha prometido, hermano, muchos milagros, muchas promesas, muchas bendiciones. No las quitemos, hermano. Amén. También tenemos el otro, mire. Ahí tenemos Jeremías 10. Jeremías, está adelantito de Salmos. Jeremías capítulo 6:10. Qué rápido pasa el tiempo, hermano, ya. Jeremías capítulo 6:10. Voy a ir más rapidito porque ya el tiempo. Solo tenía más versículos, pero el tiempo no nos va a alcanzar. 6:10. Aquí siempre el Señor hablando del juicio contra Jerusalén y Judá. Siempre en desobediencia. 6:10, ¿qué dice? 9. Dice, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como David el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién? Dice, aquí el Señor dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Mire qué tremendo. El pueblo de Dios no amaba a Dios. Así pasa con nosotros. Cuando yo desobedezco, yo, mi familia, mi esposa, no es porque no amamos a Dios. Pero aquí en la iglesia, ¿cómo dice aquella alabanza? Amarte solo a ti, Señor. Que estamos en desobediencia. Pero no queremos oír la voz del siervo. No queremos oír la voz del pastor. Tal vez consejos que Dios tiene y cerramos el oído. Amén. Tenemos que ser omisos de eso, hermanos, y dejarnos guiar por Dios. Porque Dios tiene muchas bendiciones. Segundo, razones por qué no oímos la voz de Dios. Es porque dice, no nos gusta cuando nos advierten de la verdad. Cuando alguien viene, algún consejero, algún diácono, nuestro pastor, y vio en ti, vio en mí algo que no era correcto y me lo está diciendo, hermano, ¿qué hacemos? Yo no le voy a hacer caso de todos modos en mi vida, y así vivo, y así me bendice Dios, y así no nos gusta. Cerramos nuestro oído para no oír. Mire, busquemos Hechos. Mire aquí Hechos capítulo 7. Sí, Hechos 7. Aquí se está dando un caso bien tremendo cuando Esteban, estamos hablando de Esteban. Hechos Romanos, capítulo 7, versículo del 48 al 51, vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, del 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, lo cual es el lugar de mi reposo. Dice, no hizo mi mano de todas estas cosas. Dice el 51, duro de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Allí Esteban les está predicando a los fariseos, a los escribas, y no, o sea, les está tirando con todo, los está amonestando, les está hablando de Moisés, les está hablando de David, de todo cómo desobedecieron. Y por eso dice en el 51, duro de cerviz, circuncisos de corazón, de oídos y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Jesucristo nuestro Dios, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles, no la guardasteis. Y oiga, el 54, ¿qué hicieron?
¿qué hicieron? Mire, y oyendo estas cosas, ¿qué dice? No nos gusta que nos digan la verdad. Nos enojamos y es Dios que nos está advirtiendo. Dios nos está diciendo, eso no hagas, eso no está correcto. Mira, poné atención, oíme mi voz. Mire, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones. ¿Qué dice? Y crujían los dientes contra él. ¿Con quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿qué? A la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, quien los fariseos, todos los escribas, todos los de las sectas, dando grandes voces, se taparon. ¿Qué? Qué tremendo, cuando Dios te está hablando, cuando Dios me está hablando, yo me tapo los oídos, no entiendo. Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Y que lo que hacemos, yo mejor, dije mi hermano, mejor me voy a ir de esta iglesia, porque aquí muchos la amonestan a uno. Aquí, no, hermano, es Dios que te está diciendo la verdad a través de un siervo. Ya no lo hagas, hermanito, porque Dios quiere agradar, que lo agrademos en obediencia, no sea duro. 7:50, dicen. Y veo, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y escuchándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba, ahí estaba el gran Saulo. Y puesto de rodillas, clamó con gran voz, Señor, miren lo que el mismo Jesús dijo en la cruz del Calvario, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho esto, durmió. Precioso, ¿verdad? Cuando usted y yo estamos en desobediencia, no nos gusta que nos digan la verdad. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que estar en razón de decir, sí, es verdad. Yo eso que estoy haciendo no es correcto. Eso es lo que Dios quiere que salga de nuestra boca, de nuestro corazón. Yo desde hoy voy a oír la voz de Dios, voy a ser obediente, voy a cambiar mi manera de ser. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a ver otro versículo. Jeremías 25:7. Jeremías 25:7. Mire qué dice Jeremías. Siempre hablando de la dureza, de la desobediencia. ¿Qué dice Jeremías 5:7? Mire. Pero dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Eso pasa cuando a veces no nos gusta y tapamos los oídos, y hermano, las consecuencias las vamos a tener. Y después no irrite su corazón contra Dios, porque es mi misma desobediencia, mi misma dureza, que no me dejo aconsejar. Amén. Cuando Salomón agarró el reino, es otra cosa que a veces no nos dejamos aconsejar. Salomón pidió consejo. Ustedes no han leído esa parte, ¿verdad? Donde pidió consejo primero, ¿a quién? A los ancianos. Y los ancianos lo aconsejaron bien. Mira, haz esto como hacía tu padre David, y vas a ver que tu pueblo va a ser fiel, te va a servir, pero trátalo bien. No, Salomón desobedeció, no oyó el consejo de los jóvenes, de los ancianos, y se fue para los jóvenes. Y los jóvenes, ¿qué le dijeron? Si tu papá tenía un dedo, dice, ponle machácalo, acábatelo y dale con dura cerviz. O sea, tremendo cuando no oímos el consejo que Dios nos está dando. Por eso, hermanos, Dios ha hablado por diferentes maneras. Y tercero, razones por qué no oímos la voz de Dios, es por los afanes de esta vida. Es otra cosa. Yo no digo que no tenemos que trabajar. Ok, hermano, el trabajo es sagrado, es bendito. Pero el tiempo de Dios tiene que ser más primordial. Yo les digo a mis hermanos allá afuera, ustedes muy temprano se van. Sí, les digo, pero es que nosotros
ya estamos así disciplinados. Es una disciplina. A las 12 empezamos a guardar. Hoy este día a las 11:30 y nos vamos y descansamos, almorzamos en la casa, descansamos y a las 4:30 vayan aún, vámonos. A las 5:15, ahí venimos ya, hermano. ¿Por qué? Porque hay que poner disciplina. Hermano, si lo que Dios te da en el día no te hace ni pobre ni rico, amén. Si lo poquito que Dios te da, Dios te lo estira. Pero ¿por qué a veces no queremos oír la voz de Dios? Porque el afán, ay, es que mire, hermano, es que tanto trabajo y trabajo y trabajo que no me queda tiempo de ir a la iglesia. El Señor amonestó a Marta y le dijo: Marta, Marta, Marta. ¿Qué le dijo? ¿Por qué te afanas? Porque Marta poniéndole queja porque María no le ayudaba, pero le dijo: María ha escogido lo mejor, oír la bendición, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo les digo, no es malo que usted trabaje, pero la disciplina ante todo, hermano. Tenemos que ser disciplinados y lo primordial es Jesús, nuestro Dios. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, oiga, todas, lo que usted quiera, Dios se las va a dar por añadidura, nos las va a dar. Pero tenemos que tener fe que Dios así es. Pero ¿qué tenemos que hacer? Oír, no afanarnos, que el afán del trabajo no nos quite esa bendición, hermano. Y yo con todo, ay, perdón que hable, pero ¿cuántos tenemos hermanos aquí que no vienen? Como dice nuestro pastor, algunos ya los tomo como visitantes, dice, porque vienen allá una vez al 15, a los 8 días. ¿Y cree usted que a Dios le agrada eso? Si Dios desde el momento que usted hizo un compromiso con Dios, hay que cumplirlo, hay que oír, hay que ser obediente, que el afán del trabajo no nos quite eso, hermano. Mire qué dice Mateo 16:23. Ya vamos a ir terminando, las 7 son, hermano. Como el pastor terminó a las 8 el miércoles. Amén. Ya me van a dejar solo, dice. Mateo 17:23. 16:23. Sí, hermanito, que el trabajo no nos quite esa bendición. Hay que ser oídos a lo que Dios quiere. 17 les digo, perdón, 16:23. Mire qué dice 16:23. ¿Por qué? Aquí le está diciendo a Pedro, porque Pedro solo miraba las cosas terrenales y no miraba las cosas celestiales. Y le dice, ¿qué le dijo en el 22? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y ninguna manera esto te acontezca, porque tenía que pasar, ¿verdad?, por Samaria. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres, ¿qué dijo? Tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que dice, en las de los hombres. Hay un proverbio donde dice que no pongas la mirada en las cosas terrenales, sino ponlas en las cosas de arriba, dice. Porque lo de arriba, hermano, es bendición, es eterno, y lo de la tierra es temporal. Eso nos va a quitar la bendición. Por lo tanto, hermanito mío, amado, hermano, seamos obedientes, que el afán de tu trabajo no te quite la bendición. Dios dice allá en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como por costumbre tenemos, y exhortándonos unos a otros, por cuanto más, que dicen, la venida de Cristo se acerca. Dios está cerca, hermano, y por lo tanto, véngase. Qué precioso sería, hermano. No sé cómo sería la venida de Cristo, ya aquí nos haya toditos. Y qué precioso que toda la ropa, hermana Jesús, hermano Danielí, todo queda. Y que Dios nos lleve eso. Amén. Hermoso va a ser eso, hermano. Jorgito, ahí vamos también. Pero qué duro que no nos dice cuando no nos haya haciendo así. Uno los hay allá en el golazo, en vez de estar en tu culto. Otros los hay en la playa, otros los hay en otros lugares. Son cosas que a veces no oímos, y los afanes nos quitan el oír de Dios. Y 4, no, 3 eran, 3 tenía. Pero sí, hermanos, seamos atentos. Usted y yo tenemos que ser muy, muy obedientes a la palabra de Dios. Por eso el escritor dice,
habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Ejemplo, Jesús vino y no le oyeron. ¿Qué hicieron? Lo mataron, lo crucificaron. Pero era un propósito, porque si eso no hubiera acontecido, hermano, usted y yo no hubiéramos tenido ese privilegio de que Dios nos adoptara como sus hijos suyos. Por eso el Señor dice allá en Juan 1:12 que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos. Qué privilegio, hermano. Eso tenía que acontecer. A Dios no le oyeron, y por eso usted no se preocupe si no nos oyen. El mundo no, cuando usted, nos fijamos cuando vamos a evangelismo. Hay gente que es bien dócil, pero hay gente que se enoja. ¿Por qué, hermanos? Porque allá en 2 Corintios de 4:4 dice: y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, ¿a qué? A los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, dice. Están ciegos, no quieren oír. Allá Isaías dice 55:6: mas buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, por tanto llamadle, por tanto que está cerca, dice. Cierran sus oídos. Hermanos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No importa si nos oyen o no nos oyen, hermanos, nosotros tenemos que ir a la ganada de almas. Y el afán no nos quite eso. Estábamos hablando con mi hermana Susita ahorita allá afuera, que qué bonito, hermanos. Yo me siento bien cuando todo el día he estado aquí, todo el día, ya cuando estamos a las 6:30 en la casa. ¿Cómo dice usted? Señor, gracias, papá. Gracias porque nos diste el privilegio de estar todo el día en tu casa. ¿Verdad que se siente bien, hermano? Amén. Aunque está cansadito, pero ahí estamos. Así es de que, hermanos, el afán, que no nos quite eso, hermano. Usted no tiene por qué poner excusas ni razones. Es que no puedo, sí se puede. Solo sea obediente, porque Dios, hermanos, eso quiere de su pueblo. Hoy en día el Señor nos habla siempre a través de los profetas. Muchos dicen: yo quiero oír la voz de Dios, yo quisiera ser. Sí, hermano, quiero oír la voz de Dios. Yo le invito a que usted se congregue en sus iglesias. Si usted ha dejado de congregarse, congréguese. Dios te va a hablar a través de la palabra de tu siervo. Lea la Biblia, Dios te va a hablar a través de su palabra. Ore, Dios te va a hablar a través de la oración. Ayune, Dios te va a hablar a través del ayuno. Sométase a Dios, caminemos en Dios, porque Dios eso agrada de nosotros. Cuando usted y yo no nos vamos a otras partes, Dios se duele de su corazón. Pero vuelvo a repetir, su bondad, su gracia, su amor siempre recae en nosotros, aunque no merezcamos. Amén. Para concluir, hermanos, tener buen oído, dice, lo primordial para poder escuchar la voz de Dios es tener el deseo en nuestro corazón. Oiga, es tener ese deseo en nuestro corazón. Cuando realmente queremos algo, dedicamos tiempo y esfuerzo para lograrlo. Tomar tiempo a diario para establecer una relación verdadera con Dios nos permitirá suficiente atención en momentos de silencio para que Él nos hable. Cuando usted esté en problemas, cuando usted esté pasando un momento muy difícil, cuando usted quizás su casa se la van a quitar, cuando nuestros hijos están en rebeldía, cuando su matrimonio está por quebrarse, hermano, entre ese aposento. Dios te va a oír. Dios oye, hermano, y a su tiempo Dios va a cumplir sus promesas. Para terminar, hermanos, Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Amén. Busquemos de Dios, sirvámosle a Dios, seamos obedientes, oigamos la voz de Dios, caminemos. Amén. Esta ha sido la palabra de esta noche.